Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a esta primera emisión informativa. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Soy Carlos Soto, estoy junto a Daris Izaguirre. Para nosotros es un placer saludarles, ¿cierto? Buenos días, Carlos. Así es. Buenos días, Honduras. Siempre es un gusto acompañarlos en la primera emisión de noticias de ICN News. Le invitamos a que nos acompañe y se informe a través de las pantallas de ICN, ya que hoy, Carlos, tenemos una agenda cargada como siempre. Claro que sí, Daris, y por supuesto iniciamos esta emisión informativa conociendo cómo será el pronóstico del tiempo proyectado para hoy por parte de las autoridades de Copeco. Veamos. Muy buenos días. Las condiciones del tiempo para hoy, jueves 13 de agosto. Continúan las condiciones secas en la mayor parte del país. Por la tarde, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe hacia el territorio nacional estará provocando lluvias y chubascos débiles, aislados, sobre sectores de las regiones norte, oriente y centro. El oleaje, tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca, de 1 a 3 pies de altura. Ponga mucha atención porque en esta emisión informativa le damos a conocer una nueva investigación de ICN. Rastro de 13,000 chinos en Honduras pone bajo la lupa al gobierno de la expresidenta Xiomara Castro. ICN investiga, siguió el rastro que dejaron en migración. Reforma eléctrica entra en fase decisiva entre presión de Asfura, contrapropuesta liberal y divisiones por beneficios a generadores. Asfura destituye a José Argueta para impulsar reestructuración del Partido Nacional. Es el segundo funcionario removido en la actual administración y el primero del círculo cercano al presidente. Justicia bajo la lupa. Juan Orlando Hernández enfrenta avalancha de pruebas y ex juez Vallecillo exige reintegro, mientras la independencia judicial queda a prueba. El presidente Asfura anuncia iniciativa anticorrupción y promete mayores controles en Honduras. Honduras suma 1,236 homicidios en el primer semestre de este año. Y aunque la violencia baja, expertos exigen depuración, mayor coordinación y una nueva estrategia de seguridad. En noticias internacionales, el presidente de Colombia niega rechazo de ayuda internacional por razones ideológicas, esto tras el terremoto que ha sacudido al país sudamericano. Comenzamos con las informaciones y vea usted, las principales represas que abastecen de agua potable al Distrito Central podrían mantener su disponibilidad hasta finales de septiembre, pese a los bajos niveles y la escasez de las lluvias. El alcalde Juan Diego Zelaya informó que Los Laureles registra un 39% de abastecimiento y La Concepción un 30%. Para prolongar las reservas, la alcaldía amplió de 7 a 9 días los periodos de distribución en diferentes sectores de la capital. Zelaya explicó que la medida será evaluada semana a semana de acuerdo con el comportamiento de las lluvias y el consumo de agua de la población. Mientras tanto, se mantiene la entrega gratuita mediante cisternas con más de 4 millones de galones distribuidos, además de trabajos para reparar fugas y reforzar pozos. La Secretaría de Agricultura y Ganadería informó que el corredor seco perdió el 100% de la cosecha destinada al autoconsumo familiar. Esto debido a las condiciones climáticas adversas.
No obstante, también se asegura que estas pérdidas no ponen en riesgo el abastecimiento nacional de granos básicos ni representa un escenario de hambruna para el país. Las familias afectadas requieren apoyo humanitario ya que perdieron su principal fuente de sustento. El Programa Mundial de Alimentos, el PMA y Banasupro ya coordinan acciones de asistencia según se informó. El gobierno ha confirmado la importación de arroz, maíz y frijol para, según ellos, garantizar el suministro nacional y también anuncia la perforación de pozos, así como un convenio con la alcaldía o la asociación de alcaldes para construir reservorios de agua. En otras informaciones, Honduras registró 1.236 homicidios durante el primer semestre de 2026, según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aunque se observa una leve disminución de la violencia, el país mantiene niveles preocupantes de criminalidad. El informe también contabiliza 1.018 muertes por eventos de tránsito y 218 suicidios durante el mismo periodo. La proyección para 2026 ubica la tasa de homicidios en 24.6% por cada 100,000 habitantes. La cifra refleja que pese a la reducción, la violencia continúa siendo un problema estructural, por lo que el desafío para las autoridades sigue siendo fortalecer la prevención, la seguridad y las políticas dirigidas a reducir las muertes violentas. El boletín del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras proyecta que nuestro país podría cerrar este 2026 con una tasa de 24.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, tal y como el secretario de Seguridad, Gerson Velázquez, ya había anunciado. Además, el informe de la universidad presenta datos sobre cómo y dónde ocurren estos crímenes, así como las principales formas de violencia y muerte que están registrándose durante el año actual y también el año anterior. Veamos este resumen. Honduras podría cerrar 2026 con una nueva reducción en la tasa de homicidios. El Observatorio Nacional de la Violencia proyecta 24.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, a partir de los datos preliminares registrados durante los primeros 6 meses del año. Entre enero y junio, el observatorio contabiliza 1.236 homicidios y una tasa parcial de 12.1 por cada 100,000 habitantes. Si lo analizamos por los datos, hay unas reducciones en homicidios, pero se requiere estrategias integrales en materia de seguridad ciudadana, donde no solo se aborde el control y la reacción ante el fenómeno, sino que se requieren esfuerzos integrales para la prevención, especialmente en los grupos más vulnerables como es la niñez y la juventud y las mujeres. Pero la reducción de la tasa no significa que el homicidio haya dejado de estar extendido en el territorio. Durante el primer semestre de 2026, 74.9% de los homicidios ocurrió en la vía pública y 74.1% fue cometido con arma de fuego. Los jóvenes concentran buena parte de las víctimas. 17.6% tenía entre 25 y 29 años, 14.9% entre 30 y 34 y 13% entre 20 y 24 años. El Distrito Central acumula el mayor número de casos con 148 homicidios, seguido de San Pedro Sula con 88. El departamento de Francisco Morazán, seguido de Cortés, Atlántida, Lloro, luego Olancho, que son de estos departamentos que son los que registran mayores números. La proyección de este año tiene como punto de referencia el comportamiento registrado en 2025, donde se registraron 7.309 muertes por causas externas. Después de los homicidios, los eventos de tránsito dejaron 2.029 fallecidos. Además, hubo 612 suicidios, 1.038 muertes no intencionales y 997 casos de intencionalidad desconocida.
casi 1000 muertes en donde no sabemos cuál fue la causa. ¿Y eso qué implica? Necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad pública para poder determinar cuál fue la causa, porque no sabemos realmente. El proceso investigativo requiere una fortaleza importante. El informe también documenta otras expresiones de violencia, 2.153 evaluaciones médico-legales por delitos sexuales, 477 casos de menores maltratados y 2.938 evaluaciones por lesiones contra mujeres provocadas por parejas o exparejas. Desde 2021 se metió al Congreso y ya la tiene el gobierno en aquel entonces, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, y no la han aprobado. Y esa ley habla de prevención de femicidios, de prevención de violencia de género. El balance presentado por el Youthbus deja una fotografía amplia de la violencia en Honduras. Y en los primeros 6 meses ya se registran más de 1.200 homicidios. Cifras que colocan nuevamente el tema de seguridad entre los principales desafíos de las instituciones. Para ICN News, Patricia Carías. Y la Dirección Policial de Investigaciones asegura una reducción de 80 homicidios y 15 feminicidios este año 2026 en comparación con lo registrado en 2025. El director de la DPI, Rolando Ponce, destaca estas cifras como un avance en materia de seguridad. Solo quiero hablarles de datos estadísticos. En relación al año pasado, llevamos 80 homicidios menos en comparación al año pasado y 15 femicidios menos. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, que así lo refleja el Observatorio Nacional de la Violencia, que es el que mide a la Policía Nacional a través del fenómeno del homicidio. ¿Qué sucede? Mandarles un mensaje a todos voceros del crimen organizado, de las estructuras criminales y de aquellas personas que son opuestas a la actuación que la autoridad política está haciendo. Nosotros estamos trabajando y estamos dando respuesta, golpes de autoridad a la delincuencia, golpe a la economía criminal. El sistema de justicia y seguridad necesita una reingeniería para mejorar la percepción que existe en la ciudadanía de inseguridad y el aumento de la violencia. Es Ana Murillo quien nos tiene más reacciones sobre este importante tema. Viene en compañía del abogado Luis Reyes, y es que, según el director de la policía, para tener una mejor percepción de que se ha avanzado en materia de seguridad, tendría que también depurarse el sistema judicial, jueces, operadores de justicia y demás. Abogado, ¿realmente se puede considerar así? Bueno, gracias por el espacio. Me parece a mí tan desacertadas estas declaraciones de pretender, como dicen, tapar el sol con un dedo. Todos los días vemos aquí asesinatos, secuestros, asesinatos de menores, secuestros de menores, y eso no es parte de una mala percepción, esa es una realidad de lo que está pasando en nuestro país. También hemos dicho que hemos detectado la falta de una estrategia de seguridad correcta, articulada. Sumado a esta falta de estrategia, también la falta de controles internos de investigación a los mismos entes de seguridad. Ya vimos que se contaminó Dipanco. Hemos visto que la ATIC está cuestionada, el Poder Judicial siempre se ha sabido que hay jueces vinculados a algunas actividades ilícitas, lo mismo que el Ministerio Público. No es cuestión de percepción, Ana, es cuestión de una realidad, que el sistema de justicia necesita una reingeniería y que esta reingeniería tenga los contrapesos para poder mantener constantemente los procesos de depuración internos. Aquí necesitamos aplicarle las pruebas de confianza de manera periódica a todos los funcionarios del órgano de seguridad y justicia. De lo contrario, vamos a tener gente vinculada a crimen organizado, que es lo que está pasando y que va a predominar la impunidad. Bien, entonces también tendría que buscarse una depuración interna de la Policía Nacional y demás órganos encargados de ofrecer justicia y defensa al Estado, tomando en cuenta que desde ahí también nace que muchos de los casos no sean investigados o detenidos oportunamente. Yo creo que debemos tomar institución por institución. Vemos que el control penal formalizado en Honduras está compuesto por la Policía Preventiva, Policía de Investigación, el Ministerio Público, el Poder Judicial
y finalmente el Instituto Penitenciario. Debemos agarrar cada institución y fortalecer los controles internos. Aquí vemos fiscales del Ministerio Público, Ana, que uno les lleva los indicios probatorios, prácticamente toda la prueba, y el fiscal lo que hace es archivar los expedientes, haciéndole un cierre administrativo. Tiene uno que ir a apelar a la dirección de fiscales acreditándole que el delito sí se ha cometido. Desde ahí se muestra que hay contaminación también en el Ministerio Público. De lo contrario, si no hacemos esto, lo que vamos a tener es respuesta a 5 años de cada caso y total impunidad en el pueblo hondureño. Abogado, entre otros temas, hoy en un informe del IUTPA se dio a conocer sobre la inseguridad en los municipios. De hecho, desde la MON pidieron al secretario de Seguridad una reunión para hablar sobre esta problemática que ya mantiene pues una afectación muy fuerte en los ciudadanos de cada uno de estos municipios que lo ha alcanzado la criminalidad. Yo creo que estuvimos viendo hace poco el video que decían unos jóvenes delincuentes primerizos, inexpertos, que estaban asaltando a una señora. Eso es lo que se viene, ese es el crecimiento de la actividad delictiva cuando no hay políticas públicas de inversión, de empleo sobre todo. Aquí hay miles de jóvenes que no tienen formación en estudio, no tienen formación técnica en trabajo y la única opción que les va a quedar a ellos es robar. Así que preparémonos en este país para el incremento de la delincuencia porque el Estado ha sido incapaz de generar condiciones idóneas para reducir no solo la criminalidad, sino para incorporar a los jóvenes al trabajo. Muchas gracias, el abogado Luis Reyes. Compañeros, con ustedes estudios. Alcaldes hondureños exigen respuestas ante la inseguridad, mientras el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad reporta homicidios en el 83% de los municipios. Autoridades, expertos y la Policía Nacional analizan las causas y plantean posibles soluciones ante las evidentes olas de violencia que enfrenta nuestro país. Los alcaldes hondureños expresan preocupación por el aumento de violencia en sus municipios. El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras solicitó una reunión con el secretario de Seguridad, Gerson Velázquez, para analizar homicidios, robos y criminalidad en los diversos municipios. El IUTPAS dio a conocer que el 83.2% de los municipios registró al menos un homicidio, evidenciando la problemática que busca extenderse a nivel nacional, mientras que expertos consideran que los municipios que no reportan homicidios podrían explicarse por su poca población. Se habla de municipios que no reportan homicidios, pero es que la población es escasa y esa es una situación en la que se controlan por sí mismos. No es porque haya presencia policial o no es porque haya control del Estado, sino es un autocontrol. Pero ahí tenemos, Olanchito no es una ciudad que sea caracterizado por esa exagerada violencia. Por su parte, desde la Policía Nacional aseguran que han implementado acciones contra la criminalidad y sostienen que los índices de violencia han disminuido. Y en principio veníamos con una gran debilidad en los temas de recursos y hemos tenido que hacer focalizaciones e intervenciones por necesidad, porque hemos empezado así el principio de año. Es por eso que digo que poco a poco nos vamos a ir haciendo más fuertes, anticipando este tipo de problemas. Esperamos que el resto del año sea así. Ahora mismo tenemos un aproximado de 7 intervenciones y seguimos sumando cada día. Ahora mismo en Olanchito estamos trabajando hoy con todas las fuerzas vivas, autoridades locales, autoridades del Ministerio Público, autoridades de la Secretaría de Seguridad y de otras instituciones que son operadores de justicia para contrarrestar este tipo de eventos. Pero el criminólogo Luis Reyes considera que la ola criminal puede contrarrestarse mediante verdaderas políticas públicas que prevengan el delito y que alejen a los jóvenes de la criminalidad. Aquí hay miles de jóvenes que no tienen formación en estudio, no tienen formación técnica en trabajo y la única opción que les va a quedar a ellos es robar. Así que preparémonos en este país para el incremento de la delincuencia porque el Estado ha sido incapaz de generar condiciones idóneas para reducir no solo la criminalidad, sino para incorporar a los jóvenes al trabajo. El encuentro entre alcaldes y seguridad será clave para medir la respuesta estatal ante la violencia. El desafío será convertir esa preocupación municipal en acciones concretas y resultados sostenibles. Para ICN News, Ana Murillo.
El director de la Policía Nacional, hablamos de Rigoberto Oseguera, afirmó que la reducción de la violencia en nuestro país requiere fortalecer la depuración institucional y el trabajo conjunto de los operadores de justicia, el Ministerio Público y otros sectores del Estado. Explicó que la estrategia policial se basa en el trabajo comunitario y la inteligencia, así como un enfoque multisistémico para atender las causas de la criminalidad. Oseguera señaló que la policía mantiene una reducción progresiva de los hechos violentos, aunque reconoció que la dinámica criminal sigue siendo un desafío con un promedio de 6 homicidios diarios. Agregó que fortalecer las capacidades fiscales, jueces y también en general del sistema judicial permitirá una respuesta más efectiva para reducir así la violencia en nuestro país. El director de la Secretaría de Seguridad atribuyó la desinformación en redes sociales parte de la percepción de inseguridad en el país. Ante estas declaraciones, el abogado Fernando González cuestionó la capacidad y el talento humano de la institución y señaló que las redes sociales también cumplen una función informativa. Además, consideró necesario realizar una depuración continua de los jueces para fortalecer el sistema judicial en nuestro país. Adelante, Paola Perdomo, tú nos amplías esta información. Buenos días. Así es, compañeros, buenos días. En compañía del abogado Fernando González, la Policía Nacional asegura que hay una desinformación por las muertes, que hay menos muertes en el país. ¿Realmente esto es una percepción de la población hondureña, abogado? Mire, hay una situación bien importante. La diferencia es que antes no habían teléfonos celulares y si habían, pues no había una cobertura de redes sociales. Ahora las redes sociales, inclusive hasta los medios de comunicación serios como este, ¿verdad?, tienen sus redes sociales e informan. Yo creo que es la falta de capacidad que tiene la institucionalidad, ha ido perdiendo, quizás por la falta de talento humano o por qué no decir de tecnología. La Policía Nacional ha ido en decadencia. Nuestra Policía Nacional, porque nuestra Policía Nacional, pero no se debe escudar quizás la institucionalidad o las personas que están frente a la misma en decir que los medios de comunicación pues ahí están de una manera pues desigual para desinformar, sino más bien que esto debería ser un factor importante para mirar los errores que tiene la institucionalidad y así de esta manera pues salir avante. Quizás los portavoces no están haciendo el trabajo, ¿verdad? Porque sí hay un trabajo arduo que hace la Policía Nacional, pero los portavoces quizás no lo están haciendo de la mejor manera y eso es la percepción que se tiene con respecto a la institución, llámese esta, que está llamada a proteger y a servir. Asimismo, abogado, el director solicita una depuración de jueces en el país. ¿Considera que el problema principal es la corrupción del Poder Judicial o falta de recursos ante esa solicitud que él mismo realiza? Es que la profilaxis no solo debe ser en el Poder Judicial. Yo soy usuario del Poder Judicial. Para mí hay 7 de cada 10 jueces comprometidos con la toga, con la impartición de justicia, pero no habló en este caso de una profilaxis continua que debe haber dentro de la Policía Nacional. Hay muchos oficiales, suboficiales, clases, escala básica dentro de la Policía Nacional que son muy buenos, son entregados con la chapa, entregados con el uniforme. Sin embargo, hay una minoría que ha llegado a servirse del uniforme, no a servir el uniforme. Entonces, quizás esa mácula, esa mancha, hace saber también que la institución policial tiene que haber una depuración continua para que no, en este caso, no vayan ganando más los malos que los buenos dentro de la institución. Muchísimas gracias a las declaraciones del abogado Fernando González. Compañeros, con este informe regresamos de Estudios de ICN. Buenos días. El gobierno de Colombia negó que haya rechazado ayuda internacional para atender a las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 registrado el lunes. Esto por razones ideológicas. El canciller Omar Bula aseguró que el país acepta asistencia de gobiernos de distintas corrientes políticas, incluido el de México, además de El Salvador, Alemania, España, India, Israel y otros países. No obstante, las autoridades señalaron que para las labores de búsqueda y rescate únicamente se ha autorizado la participación de equipos de Estados Unidos, de El Salvador
Ecuador e Israel. Esto debido a las capacidades y el reconocimiento internacional que tienen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de agosto para dedicar más tiempo a sus hijos y a su familia. Trump destacó que seguirá siendo una de sus principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano. Leavitt, de 28 años, se convirtió en la persona más joven en ocupar en este caso, vocería presidencial y tuvo un papel central en la estrategia de comunicación de la administración Trump, marcada por fuertes críticas a los medios tradicionales y una mayor presencia de influencers y creadores de contenido afines al movimiento MAGA. Un eclipse solar se vivió ayer miércoles en la oscuridad completa en zonas del Ártico ruso, Groenlandia, Islandia y España. Es un fenómeno astronómico que fue seguido con entusiasmo por millones de personas. La fase de totalidad duró menos de 2 minutos en las zonas privilegiadas, mientras el fenómeno completo se prolongó durante casi 2 horas. En España, multitudes se desplazaron hacia las zonas en donde el eclipse pudo observarse en su totalidad, provocando incluso congestionamientos en algunas carreteras. El fenómeno también pudo apreciarse parcialmente en otras regiones de Europa, Canadá, el noreste de África y también en Estados Unidos. Nos vamos a una pausa comercial, pero al regresar, vea usted, Juan Orlando Hernández se enfrenta a avalancha de pruebas y ex juez Vallecillo exige reintegro, mientras la independencia judicial queda a prueba. Le tenemos los detalles de esta información, no nos cambie porque ya volvemos. ¿Imaginas usar tu app Atlántida sin consumir datos móviles? Hoy es una realidad. En Banco Atlántida puedes administrar tu dinero estés donde estés. Junto a Tigo, te mantenemos siempre conectado con tu banco. Si eres cliente Tigo, usa tu app Atlántida sin consumir datos móviles, con plan postpago o recarga activa. Consulta saldos, transfiere, cobra remesas, paga servicios y tarjetas y mucho más, sin consumir tus datos. Si aún no la tienes, descarga tu app Atlántida, donde y cuando la necesites. Banco Atlántida y Tigo, conectando a Honduras con más facilidad. Para reducir la mora quirúrgica, lo que necesitamos es la construcción, reconstrucción de los quirófanos. Hoy estamos viendo que en poco tiempo vamos a tener 30 quirófanos funcional. La mora quirúrgica va a ser una historia. En poco tiempo estamos viendo cambios reales. El gobierno de Papi a la orden, de la mano de este Congreso Nacional, seguimos trabajando para que la gente en los hospitales pueda ser operada de manera inmediata. Avanzamos en el tema de mora quirúrgica. Este Congreso no le va a fallar a la salud de Honduras. Este sábado en Stories a las 7 de la noche les voy a presentar a una de las familias más hermosas que hemos conocido aquí en Stories. Les voy a presentar a Yajaira, a Lázaro y a Eleazar. Eleazar es un niño con síndrome de Down que ha venido a cambiar la vida de sus padres, quienes a raíz del nacimiento de Eleazar impulsaron la asociación Dejando Huellas. Les vamos a contar todas las maravillas de esta asociación en pro de las familias con niños con síndrome de Down. Los espero a las 7 de la noche. Muchas gracias por continuar informándose con ICN Noticias por la Mañana. Hacemos un contacto en directo con el periodista Franklin Rápalo. Conversa con Francisco Argeñal del comité, en este caso, Comité Permanente de Contingencias COPECO, para poder conocer más detalles de los municipios que actualmente se encuentran en alerta y el análisis que se hace para ampliar esta alerta a otros lugares.
Franklin, buenos días, qué gusto saludarte. Tú nos tienes más información. Muy buenos días, Soto, a Daris y todos los televidentes a nivel nacional de ICN News. Francisco Areñal, director de Senados Copeco. La situación de los 75 municipios que se encuentran en alerta María, ¿cuál es el análisis que están haciendo ustedes en Copeco? Porque ya habíamos escuchado algunas versiones que posiblemente algunos de ellos se eleven a alerta roja. Muy buenas, sí, actualmente hay un grupo de trabajo interinstitucional analizando los resultados del levantamiento de campo que se hizo conjuntamente con Naciones Unidas y varios organismos del Sistema Nacional de Gestión de Riego para ver el impacto que está teniendo la sequía, no solamente en el tema de seguridad alimentaria y de producción agropecuaria, sino que también en tema de salud, el tema de disponibilidad de agua para consumo humano. Y se han encontrado, los hallazgos son sorprendentes en varios municipios del corredor seco. Por lo tanto, el señor ministro ahorita está analizando con todo este comité cuáles serían los municipios que podrían pasar alerta roja en las próximas horas y además revisar incluso los que estaban bajo vigilancia, porque se tienen reportes del sur de Lempira, por ejemplo, y del sur de Intibucá, que también hay fuertes afectaciones en esa zona. ¿Cuántos de estos municipios más o menos se pueden elevar a alerta roja? Es una disposición y una facultad, una potestad del señor ministro. Creemos que podrían ser los 75 o podrían ser un poquito más, dependiendo de los resultados que se tengan ya en el reporte consolidado de todos los departamentos. Hemos visto que hay más de 35 municipios con condiciones bastante graves en el tema de salud, en el tema de disponibilidad de agua sobre todo, y en el tema de seguridad alimentaria es donde más problemas hay, incluso en varios municipios que están ahorita dentro de esa alerta. Pero también hay problemas en la parte noroccidental de Olancho, por ejemplo, en la parte del Alto Aguán, y hay varias zonas del país que se están evaluando por este grupo técnico y justamente en base a eso se va a tomar, o el ministro va a tomar la decisión de subir el nivel de alerta a unos municipios e incorporar a otros que todavía no lo están. ¿Y lo mismo puede pasar con los que están en alerta verde? Sí, igual, los que están en alerta verde, algunos van a pasar a alerta amarilla y los que están en vigilancia podrían pasar a alerta verde o incluso amarilla de una vez. Ahora, ¿para cuándo tenemos esperanza de lluvia, sobre todo en las zonas más afectadas? Bueno, en la parte sur y la parte sur de Francisco Morazán esperamos que las lluvias empiecen a formalizarse o a ser más seguidas y con mayor cobertura a partir de septiembre. Por ejemplo, para mañana tenemos el ingreso de una onda tropical que va a dejar algunas precipitaciones a nivel nacional, pero son lluvias de poco monto. Estamos hablando de cantidades menores a 10 milímetros aquí cerca de Tegucigalpa, por ejemplo, y la parte sur del país. Y tal vez podremos tener hasta 20 o 30 milímetros en la parte noroccidental. Para terminar, don Francisco, ayer hubo sismos. ¿De cuántos fueron estos y por qué se dieron? Bueno, tenemos Honduras y casi todo Centroamérica está ubicado en la placa Caribe. La placa Caribe interactúa con la placa del Coco, que está a lo largo del Pacífico, de las costas pacíficas de Centroamérica. El sismo ayer fue a más de 133 kilómetros al sur-oeste de Amapala y tuvo una magnitud de 5.8 grados de magnitud, que es un sismo que se sintió bastante en los departamentos de Choluteca Valle, incluso aquí en Francisco Morazán y aquí en el Distrito Central tuvimos reporte de que la gente lo sintió. Sin embargo, los daños que se han reportado no se reportan daños cuantiosos, se observan algunas personas atribuyen algunas fisuras en las estructuras de sus casas a este sismo, pero es algo que se está evaluando a nivel de los regionales de Valle y Choluteca, que son las zonas más golpeadas por el impacto de este sismo. Agradezco mucho a don Francisco Areñal, director de Senados Copeco. Así la situación en estos municipios que se encuentran bajo alertas en todo el país por este tema de la sequía que cada vez se agudiza más y todavía falta, como dicen, lo peor de esta situación del fenómeno del Niño. Regreso con ustedes, buenos días.
Y en otros temas, el presidente Nasri Asfura destituyó a José Augusto Argueta como secretario de Comunicaciones y Estrategia. En el segundo cambio de su gabinete desde el inicio de su administración, la primera destitución se dio en la OAVI. Argueta ocupaba el cargo desde el 27 de enero del presente año. La salida se produce mientras el mandatario le encomienda a Argueta apoyar la reestructuración del Comité Central del Partido Nacional en un proceso que busca reorganizar las estructuras internas de la organización política. Se espera que en las próximas horas el gobierno anuncie quién asumirá oficialmente la conducción de la Secretaría de Comunicaciones, así como si contempla otras destituciones. El presidente Nasri Asfura anunció una nueva ley anticorrupción para Honduras. La iniciativa busca fortalecer los controles, promover la transparencia y combatir las prácticas irregulares dentro de las instituciones públicas. Estamos evaluando siempre cuánto trabajan, cuánto ejecutan, pero ahí estoy con ellos de la par ayudándole en los problemas que hay. Esa nueva ley la vamos a presentar dentro de poco. Es una ley sencilla, es una ley que viene a darle respeto a los bienes del Estado, a la inversión del Estado y al comportamiento de cada hondureño, especialmente los que somos funcionarios públicos. Y el proceso judicial contra el exfuncionario o el exmandatario Juan Orlando Hernández registró en las últimas horas un cambio sustancial durante su audiencia inicial. La Fiscalía General de la República y la Procuraduría General presentaron 49 medios de prueba por presuntos delitos de fraude y lavado de activos. La audiencia se programó para continuar el próximo 18 de agosto debido al tiempo que solicitó la defensa para analizar la inesperada carga probatoria. Veamos esta nota. El proceso que involucra al recién indultado Juan Orlando Hernández parecía ser fácil, pero hoy su defensa chocó con la primera barrera en el desarrollo de su audiencia inicial. La Fiscalía General de la República y la Procuraduría General, dirigida por don Dagoberto Aspra, presentaron un poco menos de 50 medios de prueba. 38 medios de prueba documentales, 3 periciales, 2 testigos y 5 evidencias. Esta es la cantidad de medios de prueba que quiere evacuar la representación de la Fiscalía. Por su parte, la Procuraduría General de la República hizo la presentación de un medio de prueba que quiere evacuar durante esta audiencia. Se trata de un video de un perito criminalístico sobre la ponderación del imputado Juan Orlando Hernández Alvarado durante la audiencia de declaración de imputados. Pericias, testigos y una numerosa cantidad de documentos podrían comprobar una presunta culpabilidad del exmandatario en los delitos de fraude y lavado de activos. Inicialmente, se manejaba que la Fiscalía presentaría unos 17 medios probatorios, pero en plena audiencia inicial, un grupo de fiscales presentó otras cifras que motivó a la defensa de Hernández a pedir tiempo para analizar las pruebas contra Job. El número no tiene nada que ver en cuanto a los medios de prueba. Lo importante de las pruebas es que si no son contundentes pueden ser 48, pueden ser 100, pueden ser 200. Lo importante es que la defensa está sumamente comprometida y sabemos que vamos a salir bien de esta, que el Ministerio Público no va a probar los hechos y los delitos que dice que va a probar. El exmandatario llegó hasta el Palacio de Justicia alegando una supuesta persecución política en su contra. Venimos otra vez a enfrentar esta tremenda injusticia. Su esposa y ex primera dama Ana García agregó que hay una conspiración internacional para hacer daño a Hernández. Hay una agenda, yo lo veo claramente que hay una agenda política internacional y hay una manipulación de él, porque hoy día dice una cosa y antes dijo la otra, pero hoy sabemos que la verdad está de nuestro lado y que la verdad va a prevalecer. Muchas gracias a todos. La defensa técnica de Hernández y los jueces tendrán una tarea dura para analizar los 48 medios de prueba presentados por la Fiscalía General de la República. Y esto apenas es la audiencia inicial. Largo recorrido le espera el proceso que enfrenta el exmandatario.
mismo que podría prolongarse a medida se vayan presentando recursos y peticiones de ambas partes. Para ICN Noticias, Junior López. La defensa de Juan Orlando Hernández, el expresidente, solicitó más tiempo para analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría General de la República. Según expertos, es un derecho que tiene la defensa del acusado y se ha respetado para dar validez al debido proceso. Es Ana Murillo quien nos tiene más detalles de esta información. Bien, el expresidente Juan Orlando Hernández, quien en este momento es acusado por corrupción en el caso Pandora 2, quien su audiencia inicial ha solicitado su defensa, puede responder a las acusaciones del Ministerio Público la próxima semana. Esto tras conocer la mínima carga probatoria, pues aún no se sentían listos para responderla a la misma y pidieron una prórroga para la próxima semana. ¿Cómo se podría analizar este contexto, abogado? Bueno, en primer lugar hay que recordar que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tienen derecho a la defensa y el derecho a la defensa incluye que los abogados y abogadas defensoras puedan tener el tiempo suficiente para analizar las pruebas que pueda presentar la acusación. En este sentido, si el Ministerio Público ha presentado una serie de pruebas que es necesario estudiar por parte de la defensa, es normal que cualquier tribunal, que cualquier persona juzgadora pueda otorgar el tiempo suficiente y que se pueda trasladar la audiencia para que la defensa pueda tener el tiempo suficiente de analizar las pruebas y obviamente hacer una defensa técnica que permita que se cumpla con ese principio, con ese derecho a la defensa. El Procurador General ha pedido a la Fiscalía, bueno, al menos al juez competente, que no se pueda defender en libertad, sino que guarde prisión mientras está durando este proceso. Sin embargo, él asegura que esto es persecución política. Realmente se puede considerar así, sobre todo cuando está señalado por corrupción. Bueno, hay que recordar que la prisión preventiva debe ser siempre la excepción, no la norma. Y en ese sentido, cualquier ciudadano o ciudadana, digamos, que está procesada en un caso como este, tiene derecho a que se le aplique esa excepción. Sin embargo, el propio Código Procesal Penal establece cuándo esa excepción, que es la prisión preventiva, se puede aplicar. Y algunas de las razones las manifestó el Procurador General del Estado en el sentido de que existen temores de que la persona que está siendo acusada pueda manipular pruebas. Y en ese sentido, obviamente, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría tienen que demostrar al juez que realmente existe ese riesgo para que se pueda aplicar la excepción que es la prisión preventiva. Pero en términos generales, todas las personas, a excepción, digamos, en algunos momentos, se les debe de aplicar medidas distintas a la prisión preventiva, que siempre debe ser la excepción, a menos que existan riesgos como los que plantea la Procuraduría General de la República, pero que obviamente tienen que demostrar. Bien, hay algunos expertos en materia legal que han asegurado que es posible que se le dé un sobreseimiento al exmandatario, ya que la línea que se ha seguido, al menos en otros casos, sobre todo en el caso Pandora 2, con otros imputados, esto por jurisprudencia, ¿se podría realmente dar este caso? Sí, yo creo que esa percepción está basada más en lo que hemos visto en el sistema de justicia hondureño, que cuando se trata de casos vinculados con personas de poder mediático, económico o político en el país, entonces se sigue un procedimiento, se sigue una formalidad, pero al final terminan siendo sobreseídos, es decir, declarados inocentes. Y esa percepción obviamente no está basada en ningún asunto, en ninguna cuestión legal, sino en lo que hemos visto. Yo también, incluso a pesar de ser abogado, pero como ciudadano mi percepción es esa, que todo esto es una ficción que va a terminar en un sobreseimiento definitivo. Pero esperemos que realmente en esta ocasión sea, por eso decimos que este caso es uno de los casos que es una prueba de fuego para el sistema de justicia, porque esto nos va a decir si los pocos avances que se dieron con la elección de la Corte Suprema de Justicia actual realmente fueron pasos hacia adelante o si estamos más de lo mismo. Muchas gracias, el abogado Joaquín Mejía. Compañeros, con este informe retorno con ustedes a los estudios de ICN News. En otros temas, el ex juez Marco Vallecillo continúa a la espera de que una comisión del Poder Judicial resuelva su reincorporación al cargo, luego de que su defensa presentara varios escritos. El abogado Marlon Arévalo también solicitó el pago de los salarios dejados de percibir durante el proceso penal que enfrentó por el presunto delito de extorsión y que derivó en su absolución. Arévalo exigió a la Corte Suprema de Justicia resolver de inmediato la reincorporación de Vallecillo y advirtió que de concretarse
evitarse un eventual despido, la defensa podría acudir a organismos internacionales para presentar acciones contra el Estado de Honduras. Según señaló, ha recibido información sobre un posible proceso de separación del exmiembro de la carrera judicial. A finales de junio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió por unanimidad el proceso penal contra Vallecillo al conceder un recurso de amparo presentado por su defensa. La resolución determinó una vulneración al debido proceso al considerar que se omitió el procedimiento de antejuicio establecido para jueces y magistrados por actos vinculados con el ejercicio de sus funciones. Nuestra compañera Paola Perdomo nos tiene reacciones a esta solicitud de la defensa del ex juez Marco Vallecillo, quien solicita una reincorporación de inmediato, señalando que al no cumplir con este reintegro podría enfrentar una demanda a la institución. Sobre esta petición nos enlazamos en directo con Paola. Buenos días. En compañía del abogado Javier Sandoval, la defensa del ex juez Marco Vallecillo ha presentado una reincorporación inmediata. Abogado, ¿es posible que la Corte Suprema tenga la obligación de regresarle este cargo a un juez que estuvo acusado de presunta extorsión? ¿Y cómo queda la credibilidad del Poder Judicial? En primer lugar, recuerde que hay dos cosas. El derecho de petición es constitucional y es universal. Seguido de eso, pues tenemos también el principio de inocencia. Mientras no se declare culpable, todo el mundo se presume inocente, y en ese caso pues lo que estamos viendo es precisamente un proceso que, aunque a todas luces y ante toda la población y el mundo se vio que fue consumados los delitos, pero si hay alguna situación de participación política por la cual se le libere y se le exonere de responsabilidad y hay un sobreseimiento, lógicamente, si él no fue despedido, tiene derecho a que se le reincorpore inmediatamente. Si lo que ocurrió fue una suspensión, tiene derecho a reincorporarse inmediatamente a su cargo. Y si no, y si fue que por la causa de la imputación que se le hizo se despidió, entonces tiene derecho a una indemnización. Desgraciadamente la parte laboral no se ve afectada en cuanto a lo anterior en ese sentido, y pues si desaparece la causa que motivó los hechos, lógicamente pues él recupera sus derechos. ¿Cuál es el elemento de peso que podría tener un ex juez a su cargo nuevamente? ¿El Poder Judicial cómo queda en este caso, abogado? Bueno, si el Poder Judicial de cualquier manera que sea que se haya demostrado su inocencia, o sea que se le haya ayudado, como sea, pero si el resultado es que él es absuelto, entonces tiene todo el derecho, el derecho le asiste para poder pedir las dos cosas. Uno es la reincorporación y otra es los salarios dejados de percibir. Y en caso de haber sido despedido, también tiene él el derecho de presentar su acción judicial respecto a que se le restituyan sus derechos. Muchísimas gracias a las valoraciones del abogado Javier Sandoval. Compañeros, regresamos a estudios de ICN. Buenos días. Y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odil Fernández, advierte que las próximas decisiones del Poder Judicial serán determinantes para medir su independencia y credibilidad institucional. Tal como se ha mencionado, el Poder Judicial está a prueba con las decisiones que finalmente se adopte. Es aquí a donde vamos a ver verdaderamente de qué está hecho el Poder Judicial y si la independencia existe. Hoy nosotros aspiramos a que funcione de la mejor manera. Creemos que con el liderazgo de su presidente se podrán alcanzar algunos objetivos, pero son 15 magistrados a quienes les corresponde mantener una independencia judicial también. La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Ana Cardona, denunció las precarias condiciones en las que laboran algunos jueces y también cuestionó el uso de vehículos ciegos dentro del Poder Judicial, al considerar que estas situaciones evidencian la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad y también de trabajo para los operadores de justicia. Viendo actuaciones de jueces que vienen firmadas por testigos de la comunidad porque no tienen personal. Hay jueces que no tienen guardia
se pone en riesgo la seguridad. Aquí también en Tegucigalpa me decían en el juzgado penal, hay actuaciones que se están firmando con testigos porque no se dan abasto el número de personas. El consejo se encargaría de eso. Se encargaría de eso. Hay personas que no tienen mobiliario tampoco para poder desarrollar su labor como jueces, y hay tantas necesidades en el Poder Judicial, y a veces nosotros cuando se nos da la respuesta es que no hay dinero, a veces como que no lo entendemos porque vemos que sí se cubren otras necesidades que ellos consideran necesidades que realmente no son necesidades. En otras informaciones, la seguridad vial enfrenta un nuevo desafío ante el alto número de accidentes relacionados con motocicletas. Mientras las autoridades analizan posibles medidas, persisten las diferencias sobre cómo reducir los riesgos y proteger a conductores y peatones. Más del 50% de los 3 millones de vehículos en Honduras son motocicletas, por lo que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte planteaba regular su circulación según su cilindraje, al contabilizar 1,5 millones de unidades con motores de 125 a 150 centímetros cúbicos. La medida surge ante una alta accidentalidad. 7 de cada 10 accidentes involucran motocicletas y 41% de los fallecidos son motociclistas. Aproximadamente 1.500.000 manejan motocicletas con un cilindraje de 125 a 150. Lamentable que a diario sigamos contabilizando lo que son siniestros viales ocasionados por motociclistas. A la fecha nosotros contabilizamos más de 11.000 accidentes de tránsito, que manejamos una media que de 10 accidentes de tránsito, 7 son producidos por motociclistas, y hasta la fecha contabilizamos ya 1.254 personas fallecidas, de las cuales el 41% eran motociclistas. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, consideró inviable la medida por su impacto económico, pero la Comisión de Seguridad propone aplicarla los fines de semana, cuando aumentan los accidentes. Y nosotros no podemos estarles limitando tampoco a ellos a que puedan circular. El tema del cilindraje y de la circulación en los ejes carreteros podría ser una alternativa. No obstante, recuerde que los fines de semana es cuando más accidentes de motocicletas que se están dando. La propuesta genera rechazo entre motociclistas, mientras la Asociación de Víctimas Viales pide acatar disposiciones y preparar un reglamento ante la falta de educación vial e imprudencia. No es que va a evitar que se mueran, pero sí va a prevenir que la situación por muertes disminuya, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a acatar órdenes, a seguir instrucciones. No podemos seguir teniendo esas motos tan grandes y no las sabemos conducir. Entonces hay que ser prudentes y respetuosos. Mientras la medida sigue en debate y casi desestimada, los accidentes de tránsito continúan como segunda causa de muerte en Honduras, sin nuevas regulaciones para frenar la muerte de conductores y peatones. Para ICN News, Brian Ordóñez. La reforma eléctrica entra en una fase decisiva entre la presión del presidente Asfura y la contrapropuesta liberal. Hay divisiones por los beneficios a los generadores de energía renovable. Regresamos después de esta pausa y le contamos más detalles. Para reducir la mora quirúrgica, lo que necesitamos es la construcción, reconstrucción de los quirófanos. Hoy estamos viendo que en poco tiempo vamos a tener 30 quirófanos funcional. La mora quirúrgica va a ser una historia. En poco tiempo estamos viendo cambios reales. El gobierno de Papi a la orden, de la mano de este Congreso Nacional, seguimos trabajando para que la gente en los hospitales pueda ser operada de manera inmediata. Avanzamos en el tema de mora quirúrgica. Este Congreso no le va a fallar a la salud de Honduras. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia.
La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Continuamos con más información esta mañana a través de ICN News y vea usted, el presidente Nasri Asfura vuelve a poner presión sobre el Congreso Nacional para aprobar las reformas energéticas. El mandatario insiste en que estas medidas son necesarias para enfrentar la situación financiera de la NE y clama a los congresistas para que la aprueben. Aprueben. Yo les voy a dar respuesta. Esa ley no favorece a nadie, esa ley favorece a Honduras. Y me ponen también en uno de los artículos que sea constitucional, que con 86 votos, que la INE siga siendo de Honduras. Claro que sí, si es lo que he venido diciendo. ¿Quiere poner ese artículo? Póngalo constitucional. Que aquí la ENE de Honduras es de los hondureños, pero no puede seguir quebrada la ENE. Tenemos que enderezar la ENE porque eso golpea el país. El diputado liberal Emilio Cruz considera que es necesario y una buena señal que el Poder Ejecutivo revise la contrapropuesta liberal de reformas energéticas que ya fue presentada, lo que permite un mayor consenso y también discusión de los cambios para recuperar a la estatal eléctrica. Bueno, es normal que el Ejecutivo, al tener conocimiento de nuestra propuesta de reforma de Ley de Justicia Energética y de la Ley de Prevención, Control y Sanción del Fraude Energético, es normal que si ya es pública necesita revisarla. ¿Por qué es normal? Porque quien dirige la política energética del país es el Ejecutivo. Y de esta forma, pues la propuesta liberal tiene que ser revisada por ellos. Es natural, así como nosotros revisamos la propuesta del oficialismo para dar nuestra contrarreforma, ellos tienen que hacerlo. Y tras analizar la propuesta presentada por la bancada del Partido Liberal y al contemplarla con la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Energía, Milton Puerto Oseguera, afirmó que ambos planteamientos podrían unificarse en un solo dictamen. Puerto Oseguera señaló que el proceso de socialización está en su fase final y expresó confianza en que la próxima semana sea decisiva para aprobar la reforma. Ha pasado varios gobiernos, inclusive de mi partido, y no hemos podido hacer una reforma que le lleve la satisfacción al pueblo hondureño de tener energía más barata y energía en las 24 horas. Creo que los elementos que está presentando la bancada del Partido Liberal son elementos muy importantes a considerar para que vayan en el dictamen final. Pero para opinión de ustedes, especialmente la bancada del Partido Liberal se ha fijado de ponerle más candado y hacer la salvaguarda que los bienes del Estado, de la ENE Generación, ENE Transmisión y ENE Distribución queden 100% a nombre del Estado de Honduras, a nombre de la ENE Matriz. Sin embargo, la contrapropuesta del Partido Liberal para retomar o reformar la estatal eléctrica tiene rechazo hasta de sus mismos diputados, generando nuevas divisiones internas en la bancada. La iniciativa impulsada y presentada por Jorge Calix contempla amplios beneficios para los generadores de energía renovable, como por ejemplo, contratos obligatorios de hasta 10 años y exoneraciones del impuesto sobre la renta. También plantea mantener los contratos vigentes con generadores privados y trasladar sus costos de incremento en las operaciones a las tarifas que los consumidores pagamos. Además, propone pagos por potencia firme y remuneración para los autogeneradores.
Estas medidas ya generan diferencias internas por el impacto que tendrían en la estatal eléctrica, la NE, y los usuarios, poniendo en duda a quién beneficia realmente más, a lo que el jefe de bancada del Partido Liberal presenta en el Congreso Nacional. Todo indica que esto genera mayor beneficio para los generadores y no para la población, según lo advierten expertos en la materia. Y ante estos señalamientos, el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Calix, rechazó que la propuesta de reformas al subsector eléctrico presentada por su partido contemple nuevas exoneraciones fiscales, pese a que el documento sí habla de ellas. Dice, en este caso, que mantienen los beneficios que ya están en ley y aseguró que la iniciativa busca fortalecer la gobernanza de la NE, prohibir las compras directas de energía y promover licitaciones públicas con subasta inversa para reducir el costo de la electricidad. El diputado afirmó que las exoneraciones para proyectos de generación renovable y térmica ya existen en la legislación hondureña, por lo que negó que su propuesta incorpore nuevos beneficios. La propuesta del Partido Nacional no contenía un componente para hurto de energía. Lo que nosotros proponemos es integral y dentro de lo que proponemos es combatir el hurto de energía y tener la posibilidad de enfrentarlo. En la sesión de bancada del lunes, el diputado Luis Cuello, él decía, yo puedo apoyar un proyecto encaminado al rescate del ENE siempre y cuando se cambie el modelo de contratación, porque en el modelo de contratación, en los contratos, está la sinvergüenzada, ahí está la picardía, ahí está el robo y no deja de tener razón. De manera que hemos incluido un artículo en donde se prohíben las contrataciones directas de energía, prohibidas. Todas las contrataciones a partir de la vigencia de esa ley van a ser a través de licitaciones públicas, preferiblemente con el mecanismo de subasta inversa. Ha trascendido otra contrapropuesta de reformas al sector energético que ha generado revuelo por su filtración a los medios. Pues el COEP aclaró que no participó en la socialización ni avaló la iniciativa de reforma al subsector eléctrico presentada particularmente por el diputado nacionalista Adolfo Raquel. El organismo empresarial aseguró que conoció la propuesta por terceros y que no ha tenido la oportunidad de realizar un análisis técnico ni jurídico, tampoco económico o financiero. La iniciativa plantea reconocer como equivalentes los permisos de estudio otorgados anteriormente por Serna y los emitidos por la CRE, además de incorporar cambios relacionados con generación renovable, almacenamiento y beneficios fiscales. El COEP advirtió que ninguna propuesta adicional debería retrasar ni condicionar la aprobación de las reformas al subsector eléctrico y reiteró que no asumirá responsabilidad sobre una iniciativa que no ha sido consultada formalmente con el sector privado. Y la Unión Europea anunció una supervisión de 8 millones de euros, prácticamente unos 9.2 millones de dólares, para apalancar inversiones en el sector eléctrico hondureño, pero señaló que la aprobación de la reforma eléctrica será clave para concretar nuevos proyectos. La cooperación europea prevé movilizar con estos fondos inversiones de hasta 500 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. La jefa de cooperación de la Unión Europea en Honduras, Cristina Marín, explicó que Europa ha dado seguimiento a las discusiones sobre la reforma y considera necesario modernizar el sistema eléctrico para generar condiciones que permitan inversiones en generación, transmisión y distribución. Además, indicó que se analiza un posible financiamiento inicial de 200 millones de euros. En otras informaciones, el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, indicó que la otra semana serán presentadas un paquete de reformas electorales que tienen que ver con el reordenamiento del Consejo Nacional Electoral, en el cual contemplan varios cambios. Además, adelantó que el 17 de septiembre la sociedad civil entregará al Congreso otro paquete de propuestas para reformas electorales.
Las reformas electorales que van a ser presentadas la próxima semana por el presidente Zambrano Molina tienen que ver con la organización y funcionamiento del CNE. Desaparece la palabra unanimidad y aparece la palabra simple mayoría. Las resoluciones ahora van a ser por mayoría simple si se aprueba esa reforma. El quórum ya no va a ser unanimidad, el quórum va a ser con la mitad más uno. Los suplentes van a poder participar con voz y con voto cuando se les integre. Sanciones severas para el consejero que no quiere la sesión o se retire de la misma. La Junta Receptora de Votos, los 18.000 secretarios, hoy son 6.000 liberales, 6.000 nacionalistas y 6.000 de libre. Desaparecen. Van a ser nombrados los 18.000 por el CNE, no de partidos políticos. El escrutinio especial post-elecciones en el Infop, con las actas con inconsistencia, ya no van a ser contadas por los partidos políticos. Serían contadas por gente contratada por el CNE. Y el TREP ya no va a ser contratado una compañía internacional, sino que lo va a manejar el CNE como era antes. Y pese a lo expresado por el presidente de la Comisión de Reformas Electorales, el diputado liberal Rachid Mejía afirmó que aún está pendiente revisar varios paquetes de reformas electorales y que las propuestas todavía no han llegado formalmente al Partido Liberal. Advirtió que no respaldarán reformas a ciegas y sostuvo que deben garantizar condiciones para evitar repetir las irregularidades y dificultades registradas en el proceso electoral de 2025. Bueno, habría que revisar el paquete que se va a presentar. Todavía tengo entendido que no ha llegado a la bancada del Partido Liberal. Sin embargo, sí sé que está ya en manos de la Comisión electoral del Congreso Nacional. Pero le voy a decir algo. Si son paquetes de propuestas churro, no las vamos a acompañar. El país necesita reformas electorales importantes, claras, porque no podemos irnos a otro proceso electoral de la forma en que fuimos a este proceso electoral. Hay que darle certeza al pueblo hondureño de que las nuevas reformas que se planteen, que las están esperando con muchas ansias, sean de verdad una solución al problema que vivimos en el periodo pasado, tanto para el Consejo Nacional Electoral como para todo el proceso que se vivió, que no puede volver a suceder de esa misma forma. El Congreso Nacional aprobó un paquete de 54 proyectos contractuales suscritos por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación Condepor, que contempla una inversión superior a 829 millones de lempiras para infraestructura deportiva. Las obras incluyen construcción, remodelación, obras complementarias y la supervisión técnica en al menos 12 departamentos del país. Obras que habían quedado abandonadas y paralizadas con la nueva administración. Entre los proyectos destacan campos de fútbol con superficies sintéticas y naturales, estadios de béisbol, gimnasios multiusos y mejoras a instalaciones existentes. Las obras se desarrollarán en el municipio de Tegucigalpa o en varios municipios de Tegucigalpa, Talanga, San Ignacio, Choloma, en La Lima, en El Progreso, además de comunidades de otros departamentos en nuestro país. Y el rastro de 13,000 chinos en Honduras pone bajo la lupa al gobierno de la expresidenta Xiomara Castro. ICN siguió el rastro que dejaron en migración. Le tenemos los detalles de esta investigación de nuestro equipo investigativo al regresar de esta pausa comercial. No nos cambie porque ya volvemos. Hay hogares que hoy necesitan una nueva oportunidad. Y con cada nueva vivienda comienza una nueva historia. Hoy, tú puedes ser parte de ese cambio. Corre en la Tegra por Test Run y ayúdanos a cambiar realidades. Inscríbete ya. Corremos hoy, construimos mañana. Nos vemos este 6 de septiembre en San Pedro Sula, en la planta de Tegra. Si a tu niño le sientes los ganglios o si lugares de su cuerpo se ven morados,
Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Gracias por continuar con nosotros. Esto es ICN Emisión Matutino. Vea usted esta información que revela nuestro equipo. Más de 13,000 entradas irregulares de ciudadanos chinos fueron registradas en Honduras durante los 4 años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Ahora que el Congreso Nacional investiga su ingreso y paradero, ICN Investiga siguió el rastro que dejaron en migración. ¿Qué dijeron que venían a hacer a Honduras? ¿Por dónde entraron? ¿Y cuántos recibieron permisos para permanecer en nuestro país? Veamos esta investigación. Que el Congreso Nacional designe a las comisiones de Relaciones Internacionales y a la Comisión de Migración como responsables de coordinar, investigar y dar seguimiento a los movimientos migratorios de ciudadanos de la República Popular de China registrados en el territorio hondureño durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2025, tomando como punto de partida los registros oficiales reportados por el Instituto Nacional de Migración y pudiendo coordinar sus actuaciones con las comisiones ordinarias de migración, seguridad, prevención ciudadana, defensa y soberanía, finanzas y cooperación externa y promoción de inversiones cuando los hechos investigados así lo requieran. Ahora que el Congreso Nacional busca saber qué ocurrió con los ciudadanos chinos que ingresaron durante el gobierno anterior, ICN Investiga siguió el rastro que dejaron en migración, qué dijeron venir a hacer, por dónde entraron y cuántos recibieron permisos para permanecer en el país. Entre enero de 2022 y enero del 2026 se contabilizaron 13,351 entradas regulares de ciudadanos chinos. La mayoría aseguró que venía a Honduras por 2 razones, turismo o negocios. Migración registró 5,584 entradas por turismo y 3,139 por negocios. Juntas representan el 65% del total, prácticamente 2 de cada 3 movimientos. Otros 2,387 movimientos fueron registrados por residencia, mientras 419 estuvieron directamente relacionados con trabajo, 366 como trabajador temporal, 27 por trabajo y 26 por trabajo transfronterizo. La presencia de trabajadores chinos también llegó a las obras públicas. En el nuevo Hospital del Sur en Choluteca se registraron 117 trabajadores chinos, mientras los datos generales de migración muestran que durante los 4 años hubo 82 permisos especiales de permanencia para ciudadanos de esa nacionalidad. De esos permisos, 25 correspondieron a trabajador migrante, 12 a contratados por empresas privadas y 6 a contratados por instituciones estatales. Las cifras corresponden a registros diferentes y no permiten establecer que los trabajadores del hospital sean las mismas personas incluidas en esos permisos. El movimiento comenzó a crecer con fuerza después del acercamiento diplomático con Beijing. Durante el primer año de Castro hubo 1,311 entradas. Honduras rompió relaciones con Taiwán y estableció vínculos con China en marzo del año 2023. Después fueron 2,899 entradas, luego 4,002 y durante el último año 5,160. En 4 años, Castro acumuló 13,351 entradas, incluso más que las 12,806 registradas durante los 8 años completos de Juan Orlando Hernández. Pero 13,351 entradas no significan 13,351
251 personas viviendo en Honduras. Un ciudadano puede registrar varios movimientos y Migración asegura que alrededor de 12.400 registraron su salida del país. Precisamente ese es el rastro que ahora busca completar el Congreso Nacional. La Comisión Especial pretende determinar quiénes ingresaron, quiénes salieron, qué permisos recibieron y bajo qué condiciones permanecieron en el país. ICN Investiga encontró las primeras respuestas. 65% de las entradas fueron registradas como turismo o negocios. Hubo movimientos vinculados al trabajo y el flujo alcanzó sus cifras más altas después del establecimiento de relaciones con Beijing. Ahora falta responder la pregunta que originó esta investigación: ¿quiénes están detrás de esos registros y qué ocurrió con ellos después de entrar a Honduras? Analistas destacan que el ingreso de altos flujos migratorios al país merecen explicaciones como se proponen desde el Congreso con la entrada de ciudadanos chinos. Junior López conversa esta mañana con Tulio González precisamente para ampliarnos esta información. Con usted, Junior, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Me acompaña el doctor Tulio Mariano González esta mañana. El Congreso aprobó esa intención de hacer o crear una comisión que investigue, trabaje también en contribuir con otros actores para conocer cuál es el fin de estos o estas personas orientales que ingresaron al país durante el gobierno de Libre. Más de 13.000 personas. Ahora, doctor, ¿qué tan grave es el asunto? Hablamos de 13.022. ¿Qué tan grave es el asunto? Porque no tenemos a ciencia cierta, o mejor dicho, claridad sobre a qué respondía su presencia en nuestro país. Desafortunadamente, muchos análisis tienen tintes políticos. Al mismo tiempo, universalmente, hay cuidado con el tráfico de personas, tráfico de armas y tráfico de drogas. Y a veces están mezclados. Por lo tanto, me parece que es correcto que el Congreso Nacional investigue o facilite la investigación. El problema es que el gobierno pasado, vinculado con China popular o China comunista, como se le quiera llamar, o China continental, hay una similitud probablemente ideológica, y de ahí se politiza el análisis. Pero me parece que debe de tenerse una información exacta, cómo entraron, como turistas, como transeúntes, como invitados, como residentes. Debe de investigarse. Y debe de investigarse también cuántos se quedaron en Honduras, cuántos se fueron, cuántos regresaron. Eso es bueno para la seguridad misma del Estado de Honduras y para que los futuros gobernantes no cometan esos exabruptos que ponen en dificultad la soberanía nacional. Los registros del Instituto Nacional de Migración los califican en la categoría de turistas, empresarios, pero aquí nos preocupamos porque el hecho es que las personas asiáticas, principalmente los de China, tienen características puntuales que no obedecen meramente a una migración por pobreza, al menos no en América, o por fines dedicados al tráfico de estupefacientes, doctor. Sí, no podemos ser irresponsables para juzgar. Lo importante es investigar y después que los tribunales correspondientes juzguen. En estos momentos hay sorpresa, hay desconfianza y hay múltiples interpretaciones. Me parece que lo sensato, lo correcto es hacer la investigación para que no vuelva a ocurrir de ningún lado. ¿Puede ser una presión geopolítica esa de esclarecer su presencia en nuestro continente? No tengo ni la menor duda y no voy a hacer afirmaciones con vacilación. No hay duda que a los Estados Unidos le preocupa esas corrientes migratorias. Y nosotros somos vecinos de los Estados Unidos. Algunos dicen que somos aliados, yo digo que somos vecinos. Por eso las partes deben de participar con buena fe para que las cosas se conozcan a ciencia cierta, se conozca la verdad y que no vuelva a repetir irregularidades si son irregularidades de ese tipo. Muchas gracias. Don Tulio González es analista y esta mañana comparte su criterio a través de ICN News. Buenos días.
El rastro de los 13,000 chinos que ingresaron a Honduras como turistas durante el gobierno de Libertad y Refundación. Todos los detalles de esta investigación la encuentra en nuestro portal icndigital.com. Hacemos una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con más. No nos cambie. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La industria maquiladora hondureña aún no logra recuperarse de la crisis que provocó el cierre de empresas y la reducción de operaciones. Sindicatos estiman que unos 60,000 empleos se han perdido en los últimos 2 años, mientras el sector privado calcula una reducción de 40,000 plazas solamente durante 2025. El gobierno asegura que existen nuevas inversiones en negociación y una empresa textil analiza instalar una planta que podría generar más de 4,000 empleos. Sin embargo, empresarios, economistas y sindicatos advierten que la recuperación será lenta y dependerá de mejorar la competitividad, reducir costos y generar condiciones que atraigan nuevas inversiones al país. Más fácil, más rápida y más segura. Así es la nueva app Atlántida. Banco Atlántida presenta. Las redes sociales no solo generan ventas, también permiten ahorrar dinero. Hoy le contamos cómo emprendedores aprovechan estas plataformas para reducir gastos y aumentar las ganancias.
Las redes sociales se han convertido en una alternativa económica para quienes desean sin realizar grandes inversiones. Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok permiten promocionar artículos y servicios de manera gratuita y con costos mucho más bajos que la publicidad tradicional. Especialistas en finanzas destacan que emprender desde redes sociales ayuda a ahorrar dinero en alquiler de locales, impresión de publicidad y otros gastos operativos. Además, las transmisiones en vivo, videos cortos y publicaciones diarias permiten llegar a miles de clientes sin salir de casa. También recomiendan utilizar herramientas digitales para organizar pedidos, controlar ingresos y evitar gastos innecesarios. Para muchos hondureños, vender por redes sociales representa una oportunidad para generar ingresos, cuidar el presupuesto y comenzar un negocio sin endeudarse ni realizar fuertes inversiones iniciales. Descubre la nueva banca digital Atlántida y vive una experiencia más rápida, fácil y segura. Abre tu cuenta de ahorro en lempiras o dólares desde donde estés. Realiza tus transacciones desde los accesos rápidos y autorízalas con el token integrado. Descarga y descúbrela hoy. La encuentras como Atlántida HN. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Abre tu cuenta en dólares y lempiras desde donde estés. Con tu nueva app Atlántida. Descárgala y descúbrela ya. Banco Atlántida presentó. Ya no hay tiempo para más. Gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa. En punto de las 7:30 comienza Más Conscientes con Óscar Estrada. Que esté muy bien. Feliz día para todos.